Buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Estamos aquí en La Mujer del Pozo Moderno en esta mañana para compartir una vez más un devocional que va a bendecir nuestras vidas. Soy tu amiga Arlene Santana aquí en La Mujer del Pozo Moderno. Espero que te encuentres esta mañana muy bendecida, que te encuentres en esta mañana muy animada y que este devocional nos ayude a recobrar el ánimo. Estamos viendo temas específicos cada día. El día de ayer tuvimos un devocional muy bonito. Si tú te lo perdiste, lo puedes encontrar en el canal de YouTube. Estamos en Victoria Ministry, así se llama nuestro canal. Ahí puedes encontrar todos los devocionales que hemos estado compartiendo. Y igualmente, pues bienvenido el día de hoy. Si es tu primera vez aquí con nosotros, en este grupo no hacemos más que compartir la palabra de Dios, compartir devocionales todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana, excepto el día miércoles porque es el día que tengo el estudio bíblico. Pero aquí estamos todas las mañanas para compartir un pequeño devocional. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta palabra que vamos a compartir para que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo que nos ministre con una porción de su palabra. Amado buen Dios, gracias Padre. Te damos gracias por esta mañana, por esta misericordia que nos das para poder conocer más de tu amor y más de lo que tú nos ofreces a través de tu gracia, Señor. Padre, te pido por cada mujer que esté escuchando este devocional, que este tema toque su corazón, que este tema hable a su vida, le dé buen ánimo y le instruya, Señor Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Pues muy buenos días, bienvenidas a La Mujer del Pozo. El día de hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque yo que he tratado con mucha gente en el área de consejería, de sanidad del alma, me he dado cuenta que el tema del perdón es bien importante para la sanidad. Y es bien importante como cristianos que conozcamos el perdón en sus tres niveles. En el nivel de que Dios me perdona, perdonar a otros y perdonarme a mí mismo. Y en ese último nivel, en el perdonarme a mí mismo, es de lo que quiero hablar el día de hoy. Así lo puso Dios en mi corazón, porque muchas veces entendemos el perdón de Dios, porque Él es divino, Él es amoroso, Él nos ama, Él nos creó, Él nos perdona, ¿verdad? Como un Padre hermoso. Creemos y conocemos el perdonar a otros, y aunque a veces nos cuesta trabajo, pero trabajamos en ello, estamos en ello, en perdonar a otros como Dios nos perdonó, y que si queremos ser perdonados tenemos que perdonar. Pero en el último nivel, de la tercera área de perdón, en el perdonarme a mí mismo, yo me he encontrado en el área de sanidad, que muy pocos a veces se enfocan en trabajar en eso. Incluso hay algunas teorías cristianas que van en contra de predicar acerca de el perdonarme a mí mismo, ¿verdad? Sino que nada más se enfocan en el perdón de Dios y es todo. Pero hoy te quiero hablar acerca de ese perdonarte a ti mismo, que es bien importante en el área de la sanidad, de la restauración. La palabra de Dios es bien clara. No dice la palabra de Dios en específico, perdónate, pero sí habla de amar al prójimo como a ti mismo. Y tú no te puedes amar a ti mismo si tú no te perdonas a ti mismo. En esta vida hay muchas personas que aprendemos a caminar con una mochila pesada. Con una mochila pesada y así hacemos todo nuestro día, así andamos por la vida y muchas veces se vuelve fácil perdonar a otros o bueno, cuando menos se vuelve viable perdonar a otros. Conocemos el perdonar a otros, pero no practicamos. Muchas veces nos quedamos hasta ahí y no practicamos el perdonarme a mí mismo, el perdonarme cuando yo me equivoco, el perdonarme mis errores, el perdonarme mis decisiones, el perdonarme cosas que debí de haber hecho y no hice, el perdonarme malas decisiones que tomé, el perdonarme, por ejemplo, mi pasado antes de haber conocido a Dios, de haber conocido a Cristo y haber arrastrado a mi familia o a mis seres queridos a consecuencias que a lo mejor aún todavía se están pagando, como por ejemplo el haber pasado un divorcio o el haber tomado una mala decisión en una relación o el haber pasado una adicción, ¿verdad? O alguna mala decisión en finanzas o el haber maltratado o el haber tenido una adicción en tu vida. Y a lo mejor en esta vida ya ahorita estás en Cristo, ya estás trabajando Dios en restaurar todas las relaciones y tu vida y todo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces aún cargamos una mochila llamada culpa. No nos hemos perdonado. Sabemos
que Dios nos perdonó porque Él es bueno. Sabemos que perdonamos a otros y trabajamos en seguir perdonando a otros, pero a veces en el pueblo de Dios se trabaja muy poco y se habla muy poco de perdonarse a uno mismo. Eso es la enorme falta de perdón que muchas veces presentamos. Podemos amar a los demás, pero muchas veces somos con nosotros mismos. No somos tan misericordiosos. Muchas veces con nosotros mismos nos metemos ideas en la cabeza, razones por las cuales no nos deberíamos de perdonar y nos complicamos el quitarnos la culpa y perdonarnos. Llegamos a dificultarnos el conquistar muchas cosas a causa de todavía no perdonarnos. No disfrutamos todavía muchas cosas porque no nos perdonamos. Vivimos muchas veces mendigando porque no nos perdonamos, vivimos muchas veces en el polvo porque no nos perdonamos, vivimos en la mediocridad porque no nos perdonamos, vivimos, ¿cómo sería la palabra? Como conformándonos porque no nos perdonamos. Y nos vivimos autocastigando y vivimos muchas veces ya también, y esto es terrible, cuando aceptamos que otras personas nos continúen castigando por algo, escúchelo bien, que ya Dios nos perdonó, que nosotros ya pedimos perdón a esa persona o a esas personas, pero nosotros no nos hemos perdonado y por lo tanto, como no me he perdonado, sigo permitiendo que esas personas me castiguen, incluso me estén como hostigando o me estén castigando o a cada rato me lo estén echando en cara. Es muy, muy pesado vivir así. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso. Cuando otras personas, fíjense, nos hieren, reaccionamos de tres maneras. Negamos que nos hicieron daño, nos hacemos como, no pasó nada para que no me duela. Hacemos como que no hicimos nada o no nos hicieron nada, ¿verdad? Lo segundo es que podemos enojarnos con nosotros mismos cuando hacemos algo que sabemos que hicimos mal. Pensamos como, me merezco que me traten así porque no me he perdonado. Guardamos raíz de amargura, conmiseración, victimización, es mi culpa, yo lo hago mal, yo me lo merezco, porque hace 10 años yo hice aquello, porque de joven yo lo abandoné, porque yo lo dejé mucho tiempo solo y vivimos enojados y permitiendo esa amargura en nosotros. Y el tercero es de que aún no nos perdonamos ni buscamos el arrepentimiento, seguimos buscando conectar con el perdón de Dios y en realidad Dios ya nos perdonó, somos nosotros los que no nos hemos perdonado. Te lo voy a volver a repetir porque está sumamente interesante esto. Número 1, negamos que hay un problema y no nos podemos perdonar. Número 2, vivimos enojados con nosotros mismos por cosas que hicimos y vivimos con amargura. Y número 3, buscamos pidiendo el perdón de Dios, vivimos buscándolo, anhelándolo cuando Dios ya nos perdonó. Pero en realidad, atrás de eso somos nosotros los que no nos hemos perdonado. La Biblia, como dije al principio, no habla directamente de perdonarme a mí mismo, pero sí la Biblia recalca en específico mucho acerca del perdón. Y es lógico que si Dios habla de perdonar al prójimo y buscar el perdón de Dios, Dios quiere que yo también me perdone. La culpa jamás va a venir de Dios. La culpa viene del enemigo. El enemigo quiere a través de errores que nosotros cometimos mantenernos presos, mantenernos oprimidos, mantenernos con la cabeza agachada, recordándonos malas decisiones, recordándonos malas cosas que hicimos. La culpa jamás va a venir del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? De parte del Espíritu Santo lo que va a venir es una vergüenza, pero para arrepentimiento. El Espíritu Santo jamás te va a recordar tus errores para condenarte, para oprimirte, para amargarte, para enojarte, para deprimirte, para ponerte en una ansiedad. Jamás va a ser eso acto del Espíritu Santo, porque lo que intenta el Espíritu Santo cuando te recuerda tu pasado es tratar de que tú te arrepientas y vengas al arrepentimiento. Vengas al arrepentimiento, pero con amor, no a través de culpa. Cuando tú en tu vida sientes culpa, sientes
una etiqueta, sientes esa carga pesada, sientes que no te mereces, sientes que todo lo que está pasando malo es por tu culpa, sientes que ni siquiera puedes llegar a sentir, disfrutar cosas porque aún sientes culpa por malas decisiones, por cosas del pasado, por cosas de terceros que incluso te afectaron a ti. Entonces puedes tú identificar, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Tomo la parte que es de Dios, que es la del arrepentimiento, pero la parte de la condenación no la tomo porque sé que viene del enemigo. Muchas personas viven pensando que no son todavía perdonadas. Unen el yo no me perdono con Dios no me perdona. Y si yo no me perdono, ¿cómo me va a perdonar Dios? Y no han disfrutado del verdadero perdón de Dios. En esta vida, mis amados hermanos, una vez que venimos a Cristo y clamamos por su gracia, por su misericordia, si mi pueblo, el cual lleva mi nombre, se arrepiente, ora, yo lo oiré desde los cielos y deja sus malos caminos, Dios nos perdona. Pero hay un punto donde nosotros también tenemos que entender, si yo confío en Dios, si yo creo que Dios me perdonó, también me debo de perdonar yo. También debo de abandonar esa culpa, esa vergüenza yo. Muchas veces en consejería he tenido personas que le digo, ve con esa persona, siéntate de frente, pídele perdón por lo que hiciste, pero pídele perdón una sola vez y déjale claro, esta va a ser la última vez que te pido perdón. Y nunca más vuelvas a aceptar chantajes, nunca más te vuelvas a victimizar, a conmiserar, nunca más vuelvas a sentir esa condenación, esa mochila pesada de la culpa. Ve y pídele perdón a Dios, pídele perdón a esa persona, déjale claro que no vas a volver a vivir bajo esa culpa y camina hacia adelante sin sentirte culpable, sin pensar en esa culpa. Y cuando te vengan los pensamientos, cuando vengan esas ideas de tú hiciste, tú no hiciste, tú dejaste de hacer, tú fuiste mala mamá, tomaste malas decisiones que arrastraron a tu familia, estás ahorita por cuestiones de culpa, cuando venga todo eso hacia ti, dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, decirte a ti mismo, Dios ya me perdonó y yo también me perdono. Dios ya me restauró y yo también me restauro. Dios ya me amó y yo también me amo. Dios ya me quitó toda vergüenza y yo también me quito toda vergüenza. El perdón de Dios es para toda la humanidad. Jeremías 31:34 empieza diciendo, yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Y si Dios no se acuerda, mi amada, ¿por qué yo me he de acordar? ¿O por qué he de permitir que otros me lo estén recalcando, me lo estén repitiendo o estén viviendo condenándome a cada rato? ¿Por qué me voy a lastimar por algo que yo cometí hace años y que ya Dios me perdonó? ¿Por qué me voy a seguir culpando de malas decisiones? Que sí, a lo mejor tengo las consecuencias ahorita y te lo digo yo tengo consecuencias de malas decisiones que tomé hace que 40 años, no, hace 30 años, hace 25 años, hace 20 años tomé malas decisiones. El año pasado tomé malas decisiones y a lo mejor ahorita estoy pagando la factura, estoy viviendo la consecuencia y a lo mejor arrastré a mis seres queridos, a lo mejor arrastré mi ministerio, a lo mejor arrastré seres que quiero, a lo mejor arrastré mi salud, a lo mejor arrastré mis finanzas en las consecuencias, pero no por eso voy a cargar con la culpa. Asumo mi responsabilidad, veo las cosas como soy y prosigo, decía Pablo, prosigo a la meta, reconociendo Jeremías 31:33. Dios ya me perdonó, Dios ya me perdonó y no se acuerda más de mis pecados. ¿Por qué me he de acordar yo? Muchas personas sugieren que debemos de buscar el perdón de Dios todo el tiempo y no recuerdan ese versículo donde dice que Él ya no se acuerda más. Este versículo nos recuerda que nuestro Señor, una vez que perdona, perdona para siempre. No debemos quizás, porque es importante recordar malas decisiones que tuve, es importante recordar, aprender de malos caminos que anduve. ¿Para qué?
para no volver a caer, como advertencias y como testimonio, a lo mejor decirle a mi hijo, mira hijo, yo hice esto y mira cómo me fue, mira hija, yo tomé esta mala decisión y mira cómo me fue. El otro día platicaba yo con mi hija adolescente, 12, 13 años tiene, y yo le hablaba de malas decisiones que tomé, ¿verdad? Y yo le decía, es que yo no conocía a Dios de niña, de joven, y tomé malas decisiones y empecé a hacer cosas que no debía de muy joven, pero tú, le dije, tú conoces a Dios. No lo hagas por mí, hazlo por Dios, hazlo para Dios porque conoces a Dios. Y tus malas experiencias, tus malas decisiones deben de servirte como testimonio para ti y para otros, pero nunca como culpa. Trabaja en la culpa. Si tú en esta mañana identificas en ti a través de esta lección, de esto que está trayendo el Señor a la memoria. Mira, yo en la mañana oraba y le decía, Señor, ¿de qué quieres que hable el día de hoy? Y me mostraba mucho, porque esto lo he vivido mucho en consejería. No recordar más pensamientos negativos, no traer a la memoria cosas que nos equivocamos en el amor, nos equivocamos en decisiones, no estudié, no aproveché, no amé, no perdoné a tiempo, anduve en una adicción, estuve en malas compañías, le respondí mal, desaproveché a mis hijos, tantas cosas que a veces cargamos esas culpas. Y deberíamos nosotros de perdonarnos a nosotros mismos para poder reconocer el verdadero perdón de Dios. La única manera de que usted obtenga el perdón bíblico es abandonando ese pecado, número 1, y 2, reconociendo delante de Dios que Él nos perdone. Y así funciona para la culpa. Así funciona para el yo perdonarme a mí misma. ¿Cómo me perdono a mí por mis malas decisiones? Reconozco mi responsabilidad, reconozco mi error, abandono esa práctica, esa conducta, esa situación, vengo a Dios a su misericordia, que Él me perdone, y en el proceso le digo, y ayúdame a perdonarme a mí, ayúdame a perdonarme, Señor. Perdonarte a ti mismo debe de ser igual de fácil que perdonar al prójimo, e incluso igual de fácil que pedirle perdón a Dios. Accesible, quizás no fácil, pero sí accesible. No es fácil muchas veces perdonar al prójimo, no es fácil muchas veces pedirle perdón a Dios y reconocer, humillarme, despojarme de mi orgullo, despojarme de mi soberbia, saber que me equivoqué, reconocer delante de papá, Señor, me equivoqué, la regué, estoy mal. Es difícil, pero es accesible. Igual, para reconocer tú perdonarte, necesitas despojarte de las consecuencias del orgullo. Debes de dejar de castigarte, debes de dejar de ser duro contigo por tus equivocaciones, debes de ser humilde para reconocer que Dios te ha perdonado y que tú te puedes equivocar porque eres un ser humano que se equivoca, porque perfecto es solamente Dios, porque que no peca solamente Dios. Nosotros nos equivocamos, tú y yo nos equivocamos. En el Salmo 103:10 y versículo 12 dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. En sentido opuesto está el perdón de Dios. Acá agarró tu culpa, Dios, y la puso en el otro extremo de donde estabas tú. Dios te quiere hacer caminar hacia el occidente y dejó muy atrás, aventó muy atrás tu culpa, tus errores, tu castigo, la severidad, la condenación, la falta. Él no tiene memoria, dijimos anteriormente, y ahora nos está diciendo que Él no nos trata con severidad como lo merecemos y que le echó fuera lejos, tan lejos de nosotros como el occidente del oriente. Imagínate qué hermoso Dios. Así que es lo que nosotros tenemos que tomar de la palabra de Dios. Dios siempre me da lo que necesito. Dios siempre me da lo que merezco. Dios siempre me da su amor. Dios siempre me da su perdón, su misericordia. Yo también me voy a perdonar. Como hija, sé que papá me perdonó y por lo tanto me perdono yo. Perdone. En lugar de castigarnos y pensar que merecemos ese castigo, porque muchas veces, mi amada,
tú y yo podemos estar permitiendo cosas en nuestra vida porque pensamos que eso es lo que nos merecemos. Muchas veces nosotros nos vamos a quedar en un hoyo o en conformarnos con algo mediocre porque pensamos que lo merecemos porque estamos pagando por algo que hicimos. ¡Wow! Estoy en esta relación porque me lo merezco, porque estoy pagando. Estoy en esta situación económica porque me lo merezco. Estoy en este trabajo donde no es para mí, pero me lo merezco. ¿Cuántas veces nos conformamos? ¿Cuántas veces estamos viviendo algo que ya Dios no quiere, pero tú te estás autocastigando? Estás siendo contigo mismo severo, estás siendo contigo mismo duro, castigándote, cuando Papá Dios extiende sus brazos para darte su perdón. En lugar de castigarnos y darnos lo que según nosotros merecemos, debemos de venir a Jesucristo y recordar que Él ya pagó por todos nuestros pecados y por todos nuestros errores. La Biblia dice, tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente, Él echó nuestras culpas, porque no hay fin para el oeste y no hay fin para el este. Están tan en sentido contrario que jamás se van a volver a encontrar. Así es la culpa, así es el pecado. No hay donde se vuelvan a encontrar tu pecado y tú. Lo que Dios te perdonó, ya te lo perdonó, ahora perdónatelo tú. Dios te ha perdonado, entonces necesitas perdonarte a ti mismo. Hay un personaje en la Biblia llamado David, usted lo conoce, el rey David, que cometió adulterio y luego para encubrirlo asesinó al marido de esa mujer. Estos son pecados muy grandes, asesinato y adulterio. ¿David merecía ser perdonado? Claro que no. ¿Merecía David misericordia? Tampoco. Pero David sabía que Dios es un Dios bueno y por eso pidió misericordia y él oró. Te voy a leer Salmos 51, 1 y 2 y por favor anótalo. Si este tema de perdónate a ti mismo es para ti, anótalo porque te va a servir. Salmos 51, 1, 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. O sea, así de grande que es tu amor, así de grande, por favor, que sea tu bondad. Borra mis pecados, mis transgresiones, llévate toda mi maldad y limpia mi pecado. Y dice toda mi maldad y limpia mi pecado. Esa es la oración que tú tienes que hacer de clamor a Dios si tú aún sientes culpa. Si estás luchando con un gran pecado en este momento, una gran culpa, una gran batalla, un gran peso de que no te has podido perdonar, debes de leer este Salmo 51. Todo el Salmo se basa en quién es Dios, no en quién eres tú, no en quién somos nosotros. Déjame dejar esto bien claro. Te perdona Dios no porque tú seas bueno, no porque tú te lo merezcas, no porque tú hayas hecho ofrendas, no porque tú hayas cambiado, no porque tú hayas sido una persona que hizo tributo. Claro, Dios te perdona no porque seas bueno, sino porque Él es bueno. Porque has venido con un corazón honesto, humilde, sincero, a pedirle perdón a Dios, a decirle ayúdame, limpia mi maldad, ten compasión de mí aunque no la merezco, ten misericordia de mí aunque no la merezco, pero reconozco que tú eres un Dios de gran amor. Yo reconozco tu gran amor, yo reconozco tu bondad y te pido borra mi pecado, borra mi transgresión, límpiame de todo este pecado y limpia mi culpa dentro de mi pecado. No importa a veces cuántas veces pequemos y cuántas veces nos equivoquemos, Él vuelve a perdonarnos. Nada puede separarnos de amor. ¿Qué pasa si aunque tú oraste a Dios y sabes que Él te perdona y aún así tú no te puedes perdonar? Segunda de Corintios 2:7 dice así: por el contrario, ustedes más bien deberían de perdonar y consolar, no sea que de alguna manera se estén abrumando por tanta tristeza. Ahí está.
¿Cuántas veces tenemos depresión, ansiedad, culpa, conmiseración, victimización? Estamos latigándonos, estamos aceptando que otros nos opriman o que el enemigo nos oprima, los recuerdos nos opriman, los pensamientos nos opriman, o pensando que no merecemos, que no podemos soñar, que no podemos alinear, que no podemos cambiar ya las cosas porque no nos hemos perdonado. Cuando Él dice, deberías de perdonarte y deberías de consolarte, no sea que de alguna manera tú mismo te estés abrumando por tanta tristeza. Tú mismo te estás castigando por algo que Dios está disponible, accesible para perdonarte. Acepta el perdón de Dios. Acepta que Dios ya echó tu pecado fuera, que Él ya no tiene memoria, que tan lejos está como al lado contrario. Asimismo, tú perdónate y perdona a los que te han ofendido. Arrepiéntete y permítete ser feliz. Permítete disfrutar y tener gozo, permítete soñar, permítete volver a... Hay padres que a sus hijos no saben cómo ponerlo disciplina porque años atrás se equivocaron y cometieron errores, y ahora que han conocido a Cristo no saben cómo poner disciplina porque sienten que de alguna manera le tienen que pagar a sus hijos el daño que le hicieron año atrás. Vuelvo a dar el consejo, siéntate, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tus hijos o a quien tú necesites pedirle a Dios. Puse nada más ese ejemplo, pero a quien tú necesites perdón, pídele perdón, pero hazlo una sola vez y ya no más. Y entonces siéntete digno de ser feliz. Dice Lucas 12:19, y diría a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Vas a tener una paz para con Dios, paz para con los demás y paz contigo mismo. Y mira que a veces como nos cuesta trabajo tener paz para con nosotros mismos. Podemos entender que el otro se equivocó, podemos entender que el otro andaba mal, podemos entender y excusamos a las otras personas. Podemos entender a otros, aplicamos misericordia en otras, pero a veces con nosotros mismos somos duros. ¿Cómo me pude haber equivocado? ¿Cómo pude haber caído en esto? ¿Cómo puedo fallar todavía en lo mismo? Y me castigo, y cuidado porque cuando nos castigamos podemos abrir puertas de maldición, puertas de adicciones. Por ejemplo, me castigo usando drogas, me castigo con alcohol, me castigo con suicidio, me castigo comiendo de más, glotonería, me castigo ofendiéndome, diciéndome pensamientos, palabras negativas, me castigo aguantando relaciones que me están haciendo daño porque siento que me lo merezco y no me merezco nada mejor. Dice Hechos 12:15, ya estoy terminando. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que de ninguna raíz de amargura que brote ustedes cause dificultades por la cual muchos de ustedes se han contaminado. Por causa de que nosotros no hemos entendido el perdón de Dios, muchas veces dejamos de alcanzar las bendiciones, la gracia, lo que Dios tiene para nosotros. Dejamos de ver nosotros la gracia de Dios porque estamos viendo lo malo que hice, la culpa que hice. Y entre más siento culpa, más peco, más abro esas puertas, no sé, de alcoholismo, de comer excesivamente, de gastar impulsivamente dinero, de haber sido grosera con mi boca, de haber sido negativa conmigo misma, de haberme golpeado a mí misma de alguna manera, ¿verdad? Y más me amargo, y es un círculo vicioso, más culpa, más me castigo, más culpa, más me castigo y me siento peor, y es un círculo donde muchos de ellos, dice, se han contaminado. ¿Y qué pasa? Que dejamos de creer del perdón de Dios. Muchos de nosotros queremos pagar, queremos pagar por nuestro pecado. Mateo 7:22 y 24 dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Muchas veces nosotros pensamos que esto le está agradando a Dios porque estoy pagando por mi alcoholismo de 10 años que arrastré a mis hijos, porque estoy pagando porque yo trabajaba mucho y dejaba a mis niños encargados, y ahora mis hijos andan mal, andan en rebeldía, y estoy pagando. Y pensamos que eso le está agradando a Dios. Y pensamos que lo estamos haciendo por Dios. No los conozco, va a decir el Señor, porque todos los sacrificios que tú estás haciendo, yo no te los pedí.
porque te estabas autocastigando y yo no te lo pedí, porque estabas viviendo como víctima y yo no te lo pedí. Yo te restauré, yo te perdoné y te pedí que caminaras este otro camino, porque tan lejos está tu pecado, tu culpa, tu maldad de mí. Y nosotros a veces pensamos que de alguna manera tenemos que pagar por los errores que cometimos. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos a Dios mentiroso, porque si yo necesito todavía, no estoy hablando de las consecuencias, eso es otra cosa. Muchas veces, por ejemplo, yo manejo exceso de velocidad, Dios me perdona, yo me perdono, pero tengo que pagar el ticket. Esa es la consecuencia, ¿verdad? A lo mejor me quitaron la licencia, a lo mejor tuve algún accidente, lo que sea. Esa es la consecuencia. Y la consecuencia la asumo con responsabilidad, pero con paz, con amor, amándome, perdonándome. Pero si todo el tiempo voy a estar, soy una tonta, manejé y me quitaron, y ahora no tengo carro, no me merezco, todo me sale mal, siempre me han salido las cosas. No estoy aceptando el perdón de Dios y estoy autopagándome y estoy autocastigándome y entonces estoy haciendo negligente la cruz de Cristo porque no fue suficiente entonces. Y por último, muchas veces la culpa, el no perdonarme, me va a hacerme sentir indigna. Indigna para orar, indigna para servirle, indigna para ser parte de la iglesia, indigna para relacionarme íntimamente con Dios. En 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12, dice: con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo que nuestro Dios, que los haga dignos del llamamiento que les hizo. ¿Cuál es el llamamiento que Dios nos hizo? A perdonarnos, a restaurarnos. Él nos llamó, me dijo, ven hija, yo te quiero limpiar, yo te quiero restaurar, yo te quiero perdonar y agarrar tus pecados y echarlos fuera de ti, donde no tengo memoria de ellos. Y dice la palabra que Él nos ha llamado y nos hace sentir dignos, pero dice aquí al principio Pablo, pero oro para que de verdad se sientan dignos. Yo creo que muchos se sentían como nosotros en aquel tiempo, indignos de venir a Dios. Y continúa diciendo, y que se cumpla el poder de Dios en ustedes, y deseo que ustedes y los que trabajamos, que sean movidos en su fe. De esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, será honrado por causa de ustedes y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo estaba orando para que se sintieran dignos y reconocieran el perdón de Dios. Ahora recuerde, anteriormente lo explicamos, el perdón de Dios no es porque yo pagué, o porque yo me merecí, o porque yo soy bueno. El perdón de Dios es compasivo, es bueno, es misericordioso, aunque yo no lo merezca. Y Él me perdona y me ofrece limpiarme, me ofrece agarrar mis pecados y aventarlos al lado contrario de donde yo estoy y no tener otra vez memoria de ellos, no volver a pensar en ellos. Dios no viene cada año y me dice, ¿te acuerdas hace 10 años que me fallaste en esto? ¿Por qué lo he de hacer yo? Si Dios me perdonó, ¿por qué no he de perdonarme yo? Amada hermana, que escuchaste esto, yo espero en mi corazón que tú puedas hoy sentir el verdadero perdón de Dios, pero sobre todo espero que juntamente con el perdón de Dios te perdones tú, que tú puedas vivir en esa libertad para la cual fuiste llamada, para la cual Él te perdonó. Cristo ya pagó por tu culpa, no quieras pagar tú por tu culpa. Asume las consecuencias de las malas decisiones, pide perdón a las personas y para siempre, como lo hizo Dios. Y ya no vuelvas a castigarte. En el nombre de Jesús espero que esta palabra, coméntame si esta palabra bendijo tu vida. Me despido de ustedes, espero poderlos mirar el jueves con otro devocional. Mañana no, porque tengo estudio bíblico. Quedan todos invitados al estudio de jueces que estamos llevando. Pero nos miramos el jueves, si Dios lo permite, en otro devocional. Por favor, compártelo. Alguien podría estar necesitando sentirse perdonado esta mañana. Bendigo tu vida y que tengas una excelente semana.